Bueno, hoy traemos dos temas para la Mañanera del Pueblo. La primera, Antonio Martínez, que es el director del SAT, nos va a presentar el resultado de la recaudación en enero, que es muy buena. Agradecer a todas las mexicanas y mexicanos porque se está pagando los impuestos. Algunos no, ¿verdad? Pero la mayoría sí. El antecedente del 2024, que fue el año pasado, antes de iniciar con enero, la Ley de Ingresos de la Federación de 2024 fue de 4.942.030 millones de pesos. Esto fue lo que se aprobó en el Congreso en su momento en el 2023 y es la Ley de Ingresos del 2024. ¿Cuál fue el observado durante el año pasado? 4.954.682 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que se cumplió con la meta de la Ley de Ingresos de la Federación, se superó con 16,000 millones de pesos más. El cumplimiento fue de 100.3%. Y lo segundo, hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna. En nuestro país, más de 7 millones de personas tienen una lengua materna distinta al español. Hay 68 lenguas indígenas, además de las lenguas de inmigración. Somos uno de los 8 países con mayor número de lenguas indígenas. Estas pertenecen a 11 familias lingüísticas distintas. Preservar y respetar las lenguas es respetar la dignidad de las personas, sus culturas, sus maneras de pensar y sobre todo sus derechos. En el año de 1900, 15.4% de la población mexicana hablaba alguna lengua indígena y este número ha ido decreciendo hasta alcanzar en 2020 solo el 6.2% de la población mexicana. Esto se debe a que las nuevas generaciones ya no adquieren las lenguas de sus madres y sus padres, sino que estas se van sucesivamente desplazando a favor del español. Lo que nosotros queremos enfatizar en este mensaje que traemos hoy es que la pérdida de las lenguas indígenas se da justamente en la transmisión en casa. Entonces creemos que es momento de enfocar los esfuerzos de la planificación para poder incentivar que las madres, precisamente en el Año de la Mujer Indígena, las madres transmitan la lengua a sus hijos. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, Claudia Guerrero del periódico Reforma. Presidenta, en otro tema quisiera preguntarle, el día de ayer envió usted al Senado la iniciativa de reforma constitucional del artículo 19 y 40 para fortalecer la legislación en materia de soberanía. En la reforma se plantea incorporar como delito grave o que amerite prisión preventiva oficiosa el terrorismo y quisiera preguntarle por qué consideró usted que es necesario incorporar el terrorismo a este catálogo de delitos. No estaba en el catálogo de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, la consejera jurídica planteó más allá de… porque terrorismo tiene connotaciones que tiene que ver con derribar o derrocar a un gobierno, que es distinto al de los grupos delincuenciales, pero no estaba en la prisión preventiva oficiosa, entonces se decidió colocarlo ahí. Distinto al planteamiento central que presentamos ayer. O sea, el tema aquí de fondo, digamos, con la designación de grupos terroristas, de los grupos delincuenciales, de estos 6 grupos delincuenciales o de delincuencia organizada que pone el gobierno de los Estados Unidos, es que nosotros, más allá de cómo los nombren ellos, y conociendo y sabiendo que los estamos enfrentando en México y en Estados Unidos, y que en Estados Unidos deberían enfrentarlos más en su propio territorio, que es lo que hemos estado planteando, y no solo estos 6 grupos, sino a cárteles de la droga que hay en Estados Unidos y que venden la droga, que es lo que hemos estado planteando, quién distribuye y quién vende la droga en los Estados Unidos. Entonces, ellos pueden nombrarles, pero que este no sea un pretexto para la intervención en México. Eso es lo que estamos planteando con esta reforma constitucional, que no por llamarles de esta manera, eso no les da derecho a intervenir en nuestro país. Por eso decimos,
nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos y no estamos de acuerdo en cualquier tipo de injerencia o de intervención, si lo queremos llamar así. Entonces, estamos protegiendo a México frente a una posible acción que pudieran llegar a plantear en este sentido. Es decir, cualquiera que no tenga permiso, aquí lo dice, en el segundo párrafo. El pueblo de México tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. ¿Qué pasa si lo hacen? Viene el artículo 19. Dice, cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Cualquier extranjero que realice una actividad que no esté en el marco de la colaboración, de la coordinación y de la Ley de Seguridad Nacional, si es detenido, se le impondrá la pena más severa posible. Esa es la reforma que estamos enviando o que envié el día de ayer al Congreso en la Constitución, más allá de la Ley de Seguridad Nacional. Pero entonces la incorporación del delito de terrorismo en el catálogo no está relacionada con este tema o no tiene, digamos, dedicatoria a los cárteles. No tiene dedicatoria a los cárteles, ni mucho más. Porque es otra cosa. Eso no quiere decir que no estemos persiguiendo el delito en nuestro país, como debe hacerse en el marco de la ley. ¿Cuál sería el mensaje a la sociedad como para que atendamos este llamado de auxilio, a lo mejor que significan todos estos incidentes que están viviendo los jóvenes, ¿no? Y que hemos visto pues a través de las redes sociales? Nuestra visión como parte del proyecto de nación que representamos, y es el mensaje a todas y a todos, es justicia, respeto, no discriminación, reconocimiento, inclusión, aunque la inclusión es distinto, ¿no? Hay quien habla de tolerancia, es mejor inclusión, pues no es tolerar a quien es distinto, no, es inclusión, todos somos iguales. En una encuesta que hicimos en la Ciudad de México, cuando se preguntó por parte del COPRED de la ciudad a quién se discrimina, bueno, con las metodologías de las encuestas, en primer lugar fue por color de la piel, en segundo lugar por ser indígena y en tercer lugar por ser mujer. Entonces, la mujer indígena pues es quien es más discriminada en nuestro país. Y esto tiene que acabarse, es parte de esta revolución de las conciencias que representa nuestro movimiento. Porque ¿de dónde viene el clasismo, el racismo? De ciertos sectores. Y nosotros no podemos permitir que eso ocurra en México. Y la mejor manera pues es el reconocimiento desde el gobierno. ¿Por qué el primer año de gobierno lo decidimos dedicar a la mujer indígena? Justamente por eso. Porque a diferencia de quien discrimina, nosotros la reconocemos como esencia y fortaleza de la nación. Y en la medida en que eso se hace, en esa medida también va hacia las escuelas y hacia otros sectores. Entonces, si la nueva escuela mexicana se funda en ese humanismo, y hay que seguir trabajando todos los días para que no haya ningún tipo de discriminación.
Y ya para rematar, Presidenta, seguro esto no les va a gustar a los opositores, pero ayer la Embajada de Estados Unidos en México felicitó a su gobierno por los golpes contra el crimen organizado. ¿Qué piensas sobre el hecho, pues, de que Estados Unidos esté reconociendo el trabajo de México en materia de seguridad? Y pues justo lo hicieron en la red de X de Trump, de Musk. Ahí justo lo dijeron y no replican esto, pues. Nosotros lo que buscamos es el reconocimiento del pueblo de México, del trabajo que hacemos. Digo, si aparte hay un reconocimiento a Estados Unidos, pues. Pero lo que hacemos es por convicción y por decisión. En particular en el tema de seguridad, en los 4 ejes que hemos planteado siempre, que dieron resultados en la Ciudad de México y que están dando resultados ya en el país y van a seguir dando más resultados. Porque lo que queremos es la pacificación de México, lo que queremos es la protección de la ciudadanía, lo que queremos es que nadie tenga miedo de salir a la calle. Ese es nuestro objetivo. Y en ese sentido se trabaja atendiendo las causas para que ningún joven se acerque a un grupo delictivo. Ninguno. Que no vean en la opción de acercarse a un grupo delictivo una opción de vida, nunca. Así atendemos las causas con educación, con cultura, con deporte, con programas de bienestar, con jóvenes construyendo el futuro. Que nunca les pase por su mente esa opción. El fortalecimiento de la Guardia, que lleva su tiempo, su paso, pero está constituyéndose en un cuerpo de seguridad muy importante para las y los mexicanos. La inteligencia, la investigación, que es la ley que se envió al Congreso, tiene que ver con eso, con el fortalecimiento de un sistema de inteligencia e investigación para la seguridad pública, eso es muy importante, es para la seguridad pública, y la coordinación de todas las instituciones. Y eso nos está dando resultados y va a seguir dando resultados.